Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el tema que quedó pendiente hace 2 semanas. Hablábamos acerca del infierno y vimos la primera parte de este estudio. Y quedamos que íbamos a estudiar la segunda parte. El día de hoy vamos a verla, vamos a abordarla. Y tiene algunos objetivos que complementan lo que en primer lugar se vio. Veremos algunas ideas falsas, complementando las que vimos la primera vez. Hablaremos también de algunas amonestaciones que da Dios hacia los seres humanos con respecto a este lugar. Y por último veremos quiénes van a estar en este lugar. ¿Quiénes son las personas? La Biblia lo dice. No tenemos por qué especular si yo iré, si no iré a ese lugar. La Biblia es clara cuando enseña qué personas van a estar ahí y también por qué van a estar allí. Es un tema muy importante y tenemos que estudiarlo porque Cristo habló de él y además porque es un lugar real. Si no fuera real, Cristo no hubiera advertido tanto, no hubiera dado tantas palabras, tantas amonestaciones por parábolas, por palabras directas acerca de este lugar. Quiero comenzar hablando acerca de algunas de las ideas falsas que hay con respecto al infierno. Hay personas que creen que el infierno como tal, el concepto, es un invento de las religiones. Es decir, que las personas que tenían alguna religión o que formaron alguna religión, inventaron la idea de un infierno para de esa manera tener atemorizada a la gente y mantener un yugo en su conciencia, diciéndoles: si tú no haces lo que mi religión te dice o no haces lo que yo te digo, tú te vas a ir al infierno. Esto prevalece sobre todo desde la Edad Media. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana prevalecía en el mundo entero como la dueña de las conciencias de todos los hombres, fue que hubo una grande confusión en las personas con respecto al infierno. En este tiempo es cuando surgen novelas como la de Dante Alighieri, ¿sí?, en la cual él habla acerca del infierno, la obra de Fausto, en la cual él da una descripción de lo que el infierno era, pero bueno, lo que Fausto escribe en su obra, lo que Dante escribe en su obra de Fausto realmente no tiene nada que ver con lo que el infierno es. Entonces hay una idea muy confusa con respecto a ello, y se ha pensado que el infierno entonces fue un invento de la religión católica, que fue diseñado para mantener el yugo sobre la conciencia del ser humano. No es así. Ya vimos que el concepto del infierno está en la conciencia humana, como la semana pasada lo estudiamos, semana antepasada. Hay personas también que piensan que es un medio disuasivo para que la gente busque a Dios. Es decir, que las personas quieren atemorizar a otras para decirles que si no hacen tal o cual cosa van a ir al infierno. Bueno, el problema es que Dios lo habla. No es una cuestión de que alguien quiera disuadir, sino que simplemente Dios amonesta a los seres humanos con respecto a este lugar. Y las amonestaciones se dan a fin de que una persona no reciba un daño mayor si continúa en un estado de vida. Hay personas que piensan que no es un lugar real. Hay gente que dice: lo que yo vivo aquí es un infierno, mi vida es un infierno, o en este mundo está el infierno. Y aquí es muy sencillo, es la palabra de Dios contra la tuya. Es lo que la Biblia dice contra lo que tú piensas. Si crees que el infierno está aquí, pues habría que ver quién tiene más credibilidad. Si tienes tú más credibilidad, si eres tú más sabio que Jesucristo, quien es un maestro espiritual respetado por todas las religiones del mundo, y quien dijo que había un lugar llamado infierno, y dijo que era un lugar de sufrimiento eterno. ¿Quién tendrá más credibilidad? Y otra idea falsa también es que al final Dios va a sacar a quienes están en ese lugar, porque Dios es amor. Es una idea que se alberga muy en el fondo del corazón, como que el ser humano no quiere pensar en las consecuencias de su pecado y se imagina que porque Dios es amor, su amor quiere decir que va a pasar por alto las faltas de los demás. Entonces dicen, cuando Dios, al final del tiempo, cuando sea el juicio, cuando sea lo que sea, hay muchas ideas con respecto a eso, Dios va a sacar a esa gente del infierno porque Dios es bueno. Los va a poner ahí para que se purifiquen. Hay quienes ven en el infierno o quieren ver el infierno como una especie de purgatorio, un lugar donde solamente la gente va a sufrir un tiempo en lo que se arrepiente, dicen, y ya que haya entendido, entonces ya van a ir al cielo con Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mentira. Jesús enseñó que el infierno era un lugar de separación eterna
Una vez que una persona entra a ese lugar, nadie la puede sacar. Nadie, ni Dios. Porque hay leyes por las cuales Dios se rige y Él no puede romper las leyes que Él mismo ha diseñado. Lo cierto es que las denominaciones hoy en día, las religiones, sí han hecho mucho para minimizar el concepto del infierno en la mente de las personas y también han hecho bastante para evitar hablarlo en público y para enseñar a las personas sobre ello y advertirles sobre el peligro inminente de este lugar. Eso sí es cierto, pero Dios habló de esto y tenemos que hablar lo que Dios habló y tenemos que entender las cosas que Dios entiende. Recordemos que la Biblia es un libro que nos habla de lo que Dios quiere que oigamos, no de lo que nosotros queremos oír. La Biblia es un libro que nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas, no lo que nosotros queremos hacer para agradar a Dios, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso es que la Biblia contiene cosas que a veces no son tan agradables de escuchar, pero que son ciertas. ¿A quién le gusta escuchar que tiene cáncer? ¿A quién le gusta escuchar que tiene leucemia o que tiene un tumor? A nadie. Pero tú sabes que si evitas ir a un médico para escuchar esas palabras, quizás podía haber un remedio si te hubieran detectado a tiempo una enfermedad. Pero si no quieres oír por no sentirte mal, que estás enfermo de algo, y dejas que el mal transcurra, va a llegar el día en el cual de veras no haya ningún remedio para ti. Entonces, que la Biblia hable del infierno no tiene que ver con que Dios quiera atemorizarte. En un sentido sí quiere atemorizarte, pero para algo. Y ahorita vamos a ver un texto con respecto a ello. Pero quiero que primero oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a entender una vez más respecto a este tema tan importante. Señor y Dios, necesitamos hoy de tu ayuda para hablar de este aspecto, de este concepto, de este lugar real que tú enseñaste y que podamos ser amonestados, Dios mío, de tal manera que nuestras vidas puedan ser guiadas hacia el camino correcto. Ayúdanos hoy a comprender, a entender, Señor, por qué tú creaste el infierno, como lo estudiamos hace 15 días, y también cómo es que en ese lugar será el sufrimiento y el lloro y crujir de dientes que tú hablaste. Que tus amonestaciones, Señor, puedan traer temor a nuestra vida y puedan ayudarnos a entender a un Dios justo, a un Dios que es misericordioso, pero que tampoco tendrá por inocente al culpable. Háblanos hoy, Señor, te ruego. Necesitamos escuchar tu palabra y tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 5, 11. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, que conocía la Biblia, él dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La palabra temor en este texto es la palabra griega phobos, de la cual viene la palabra fobia, que literalmente quiere decir terror. Hay gente, por ejemplo, que tiene claustrofobia, tiene un terror a los lugares cerrados. Si una persona con claustrofobia se sube a un elevador y se cierran las puertas, puede enloquecer ahí adentro porque tiene un terror a los lugares cerrados. Hay gente que tiene diferentes fobias a distintas cosas. Es un terror, es algo que a veces no se puede controlar, es un terror muy grande. Bueno, Pablo dice: conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué quiere decir Pablo? Conociendo que Dios es justo. Porque yo conozco a Dios, es lo que dice Pablo. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y porque sé que va a cumplir su palabra y sé que lo que viene es aterrador, por eso yo persuado a los hombres. El temor de Dios me hace persuadir a los seres humanos. En cierta ocasión Pablo habló con un gobernador llamado Félix. Este hombre, cuando Pablo estaba encarcelado, lo llamó para pedirle dinero, a ver si le ofrecía dinero para que lo dejara en libertad. Y dice la Escritura en Hechos, creo que es el capítulo 26, si no me equivoco, que Pablo empezó a disertar sobre la justicia, sobre el dominio propio y sobre el juicio venidero. Y dice que Félix, el gobernador, escuchando a Pablo, dice que tuvo temor. Y le dijo a Pablo: vete ahora y después te llamaré. Ya no quiso seguir escuchando. ¿Qué escuchó un gobernador para que le diera miedo? Pues yo me imagino que Pablo empezó a hablarle acerca del dominio propio, de la justicia, en el sentido de que él era un gobernador, él tenía autoridad, y así como él podía mandar a la cárcel a mucha gente, también Dios un día iba a ejercer su labor de juez y también iba a mandar
al juicio eterno a aquellos que decidieran vivir en maldad, en impiedad, en pecado, que fueran injustos, etcétera, etcétera. Y cuando empezó a oír el gobernador esto, dice que tuvo temor, tuvo miedo. La gente piensa que oír la palabra de Dios es para que sientas como mariposas en el estómago, para que sientas bonito. No, Dios tiene tiempo para todo y cada persona ocupa un diferente mensaje de escuchar. Y si una persona vive en pecado, si tú vives en pecado, tú estás en un peligro muy grande de que tu vida se vaya eternamente, sea lanzada a un lugar llamado el infierno. Y Dios lo que quiere no es que sientas bonito, sino que tengas temor, que tengas terror de entender que Dios no va a tener por inocente al culpable. Pablo predicó a este hombre y este hombre ya no quiso escucharlo. Le dijo, luego te llamaré. Nunca lo llamó otra vez, ya no quiso escuchar. No le gustó, no quiso. Quizás su susceptibilidad era muy grande y ya no quiso escuchar más a Pablo, pero él tuvo que predicarle lo que tenía que predicarle. Era un hombre importante y tenía que decirle lo que Dios quería que escuchara, porque además era un hombre corrupto y él lo sabía y tuvo que predicarle de todo ello. Dios amonesta de maneras muy diversas a las personas con respecto al tema del juicio. De alguna manera siempre Dios quita la paz de la conciencia de los hombres cuando el hombre vive mal. Si tú eres una persona que vives mal, que vives guardando aunque sea un pecado en tu vida, del cual no te has arrepentido, Dios no permite que tengas paz en tu conciencia. Podrás imaginarte que tienes paz porque te va bien, porque no te falta dinero, porque no estás enfermo, si es que tienes todo eso. Podrás imaginarte tú, engañándote tú mismo, que todo está bien, que tú eres bueno, que no hay problema, pero muy internamente, en un lugar muy adentro de tu corazón, que nadie puede ver, solo Dios y tú sabes que estás mal y no tienes paz. Sientes un temor, pero como no ves el juicio, pues como que se te olvida. Como que dices, bueno, pues sí estoy mal, pero pues luego me voy a arreglar, al fin yo ya sé lo que debo de hacer. Dios se encarga de quitar la paz. La conciencia que Dios te dio te acusa y te hace sentir mal porque sabes que mereces un castigo. El sentido natural de justicia del hombre le hace comprender cuándo merece ser castigado. Eso pasa, por ejemplo, con los niños cuando son muy pequeños y hacen una cosa que saben que no debían hacer, inmediatamente se sienten mal. Los niños pequeños de 3 años quizás, tú le dices que no haga una cosa al niño y el niño lo hace y después te empieza a ver como diciendo, ya hice lo malo, me van a descubrir, me van a castigar, aunque no lo hayan visto. Aunque él estuviera seguro de que nadie lo vio, él se siente mal, no tiene paz. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y así están muchas personas, huyendo, escapando de su propia conciencia, pero no pueden escapar de ella porque la cargan junto consigo. Dios ve que de alguna manera no tengas paz en tu corazón hasta que no hagas las paces con Dios, hasta que no te arrepientas y de veras no hagas que tu vida haga lo que es correcto. Y si Dios lo hace, es por amor. El amor implica apartar al hombre del mal. El amor no es dejar al hombre en su pecado. El amor es apartar al hombre del mal. Eso quiere decir. La Biblia nos amonesta muchas veces. Mateo 25:30, vamos a ver algunos textos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, dice, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién es el siervo inútil? Es la persona que podía haber servido a Dios, pero que no quiso servirlo. Fue inútil para Dios. Serás muy útil en muchas cosas, pero si no eres útil a Dios, a tu prójimo, pues eres el siervo inútil. No hiciste lo que tenías que haber hecho. Dice, echarle en las tinieblas de afuera. No dice, denle otra oportunidad. No dice, pobrecito, vamos a perdonarlo porque pues es que, imagínate, va a sufrir mucho. Dice, echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se usan muchas palabras alusivas al tema del infierno. Apocalipsis 14:11. Dice la Escritura, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día, ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El humo de su tormento sube por 20 años, ¿no? Por 2000, por 15 millones de años.
por los siglos de los siglos, lo cual es un modismo para decir por toda la eternidad. Nunca tendrá. Y dice que es un humo que se ve. ¿Tú has visto cómo se quema algo y cómo se puede ver desde decenas de kilómetros de distancia? Bueno, el humo del tormento, la semana pasada, hace 2 semanas leímos en Isaías 66, cómo los que estarán en el cielo saldrán, dice, cada día de reposo y verán el humo que sube de los cadáveres y de los hombres que se rebelaron contra Dios y no quisieron guardar sus mandamientos. Dice que el humo sube, 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 está subiendo. No hay descanso por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pero a mí no me han puesto un 666 en la cabeza. Mucha gente está preocupada de que no le pongan un chip en la mano, de que no le vayan a hacer un tatuaje. No, es que es la marca de la bestia. No, hombre, la marca de la bestia la traes, te sientas a ver la televisión ahí llena de inmundicia. Ahí traes la marca de la bestia. En tu cabeza, en tu mente, llenándote de inmundicia. Esa es la marca de la bestia. En tus manos, cuando insultas a tu prójimo, cuando haces lo que es incorrecto. En tus pies, cuando vas presuroso corriendo hacia el mal, cuando vas a cometer pecado, cuando con tu mente piensas inmundicia y maldad, ahí traes la marca de la bestia en tu cabeza. No ocupas tener un 666. Tus actos, tus obras, tu vida, eso marca a quién le perteneces tú. Como Cristo decía, muchos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se cuidan, no, que no me vayan a poner un 6 en la mano, en la cabeza, pero no se cuidan de la inmundicia. No se cuidan del pecado, de la maldad, del adulterio, de la codicia. No se cuidan de la murmuración, de los chismes, del rencor. De eso no se cuidan. Y se andan cuidando de tonterías que ni van a pasar. Nadie te va a venir a poner un 6 en la cabeza. Pero sí va a haber muchas tentaciones para que tú cometas pecados en tu vida y para que no obedezcas a Dios. Mateo 3:10, otro texto más. Advertencia. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya también el hacha está puesta. Las hachas se utilizan para cortar los árboles. No son para abonarlos ni son para limpiarlos, son para cortarlos. Juan el Bautista también predicó lo mismo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. No dice arriba, dice a la raíz, hasta abajo. Se va a cortar hasta abajo. Por tanto, todo árbol, el árbol es un símil de la persona y los frutos son la vida, las obras que la persona hace. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Toda la gente que escuchaba entendía, ¿verdad? Nadie se imaginaba que iban a cortar un árbol de su casa. La gente entendía, los judíos están acostumbrados a ser tratados hablando por parábolas y por imágenes. Cuando hablaba de árboles y serán echados en el fuego, toda la gente entendía perfectamente a qué se refería Juan el Bautista. Nadie pensó otra cosa. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es lanzado al fuego. Y en el fuego se consume. El fuego no es para otra cosa, ni es para purificarlo. Si tú pones un árbol en el fuego, se quema. Ya no puedes sacarlo otra vez y luego volverlo a plantar. No, ya se quemó, se destruyó todo lo que había en él. ¿Quiénes van a estar en ese lugar? ¿Por qué causas Dios puede mandar a una persona a ese lugar? Vamos a ver Gálatas 5:19. Vamos a ver 3 listas de pecados en las cuales Dios amonesta con respecto a ciertas obras que ya hemos hablado y estudiado también. Manifiestas, evidentes, visibles, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ten cuidado, eso es amonestar. Os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ese día no se levantó Pablo de malas y les empezó a hablar de juicio. Pablo siempre les recordaba eso. Como ya os lo he dicho antes, ¿y qué les había dicho muchas veces antes? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te lo recuerdo, no se te vaya a olvidar. No sea que vivas muy tranquilo y dejes tus pecados de afuera
y guardes los de adentro, porque aquí también habla de pecados internos, ¿verdad? De envidias, cosas que no se ven a veces, se guardan en el corazón. Homicidios, tiene que ver con guardarle odio, rencor a alguien. Habla de cosas que no son evidentes. Si te amonesto sobre todo eso, aunque tú ya por fuera te veas muy bien, Dios ve tu corazón y Dios te va a juzgar en base a lo que tu corazón tiene, no en base a lo que la gente ve de parte de ti. Y dice, y te amonesto, te amonesto. Así como en el fútbol, ves que amonestan a un jugador, le ponen una tarjeta amarilla para que a la próxima te vas. Está amonestado. Y si vuelve a hacer lo mismo, ya no puede decir nada ni defenderse porque se le amonestó. Bueno, Dios también nos amonesta a nosotros. Ten cuidado cómo vives. Fíjate lo que haces. Ven dónde pones tus ojos. Ven dónde pones tus manos. Fíjate lo que hablas. Cuídate mucho. Porque si tú vives practicando una de estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Aunque aceptes a Cristo. Porque Cristo no te acepta a ti mientras estés en pecado. Aunque creas por fe, no puedes tener fe porque la fe implica obediencia a los mandatos de aquel en quien tienes fe. Aunque digas lo que digas, aunque te limpies y te laves y digas que por la sangre de Cristo, como mucha gente mágica, ¿verdad? Pues no, la sangre de Cristo no te puede limpiar, porque tú no quieres ser limpiado porque te gusta seguir en el pecado. No importa lo que digas, no vas a heredar el reino de Dios. Y solamente hay dos lugares a los cuales el ser humano va después de morir. Porque solamente hay dos caminos, un camino ancho y un camino estrecho. Uno lleva a la perdición eterna y otro lleva a la salvación, al cielo. El camino que tú sigas va a llegar a un final, inevitablemente. Aunque no quieras, va a llegar a un final. Todo camino tiene su final. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Bueno, no son los que los hombres dicen que son injustos, nada más. Son los que Dios dice que son injustos. Y ahí viene luego una lista de pecados. No la puse, injustos. Es un concepto muy general. Pero si tú no sabes qué es ser justo, no vas a saber qué es ser injusto. Si no conoces la Biblia, si no conoces a Dios, ¿cómo sabrás qué es ser injusto? Hay quien pensará que injusto es que mate a alguien, pues sí es injusto, pero no nada más es eso. También injusto es, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabes cómo amar a tu familia y no la amas, por ejemplo. Eres una persona injusta. Aunque no robes, aunque no mates, aunque no adulteres, aunque no hagas muchas cosas, no importa. Eres injusto. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Y ya cuando hablamos de injustos, ya entra, se abre el panorama. Se abre el abanico de las personas que van a llegar a ese lugar. Porque mucha gente es injusta. Mucha gente es injusta. Aunque tiene religión a veces también. No heredarán el reino de Dios. Es claro. Apocalipsis 21:8, una lista más. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí ya no hay alegorías, aquí ya es dicho claramente. Tendrán su parte, o sea, va a ser su paga, es lo que les corresponde, es lo que merecen, es la idea, es la justicia retributiva de Dios. Dice, en el lago que arde con fuego y azufre. Lago que arde con fuego y azufre. La semana pasada hablamos de descubrimientos. La tierra, en el centro de la tierra, hay azufre. Los científicos no sabían eso hasta que se han hecho excavaciones petroleras. Job, desde hace más de 3000 años, dijo, dentro de la tierra había azufre que quemaba. ¿Quién le reveló eso a Job? Solamente quien haya creado la tierra, o un geólogo de hace 3000 años, ¿verdad? Con taladros que podían llegar al centro de la tierra, podía haber sabido, lo cual no es posible. Una lista de pecados clara y descriptiva. Es importante por ello que si estamos siendo amonestados, entendamos que Dios no quiere que estemos allí. Hay gente que dice, no, entonces pues ¿para qué voy a escuchar de Dios si Dios me quiere condenar? Escucho y me condenan, me dicen que me voy a ir al infierno. Bueno, no te vas a ir. Está en tus manos hacerlo. Es que Dios no quiere que te vayas, por eso te habla, por eso te dice. Es que se condena a la gente. No, no es cierto. Tus pecados te condenan a ese lugar. Y sería más condena que nadie te dijera nada y que tú siguieras viviendo tu vida muy tranquilo, sin cuidar de lo que haces,
Y entonces llegarás un día a ese lugar y dijeras, ¿por qué nadie me dijo? Eso sí sería condenarte. ¿Qué es más condena? Volviendo al ejemplo de la enfermedad. Que a una persona le digan, tienes cáncer, y se ponga a llorar y le dé ahí un shock nervioso porque tiene cáncer, o que le digan después de 15 años que tiene cáncer ya que no tiene curación. ¿Qué es mejor? Es mejor antes, ¿verdad? Porque puede haber una posibilidad de curarse. El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Si no se detecta a tiempo, ya no se puede hacer a veces nada. Si tú no eres amonestado ahora que estás vivo, ahora que tienes la oportunidad de decidir tomar un camino u otro, va a llegar un día en el cual tus pecados te esclavicen tanto y hagas tanto la costumbre de vivir en ellos, que cada vez te va a ser más difícil buscar a Dios. La edad más apropiada para buscar a Dios pues sería la niñez. Y si no es la niñez, pues ya por lo menos la adolescencia, antes de que los pecados te empiecen a envolver y te empiecen a generar un hábito tal que después digas, no se puede. Y no, pregúntale a los adultos, a veces tienen que arrepentirse. Dicen, no se puede, tengo muchas cosas, tengo mucho que voy arrastrando y tengo que romper con muchas cosas. Cada vez es más difícil, cada vez es más complicado, pero Dios te amonesta. Lo único que separa al hombre del infierno es la capa de tierra que tenemos aquí abajo. En una ocasión, un hombre llamado Coré, junto con otros que eran Datán y Abiram, conspiraron en contra de Moisés y querían tomar su lugar. Y la Biblia dice que Dios los enjuició y dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Vivos, la tierra se abrió y los tragó a todos, con todo lo que tenían, con todos aquellos que se rebelaron, creo que eran más de 200 personas, fueron tragadas vivas, descendieron hasta el infierno. Ya nunca las volvieron a encontrar, jamás. Se fueron a quién sabe a dónde, al fondo de la tierra. En Japón, en Kobe, hace 12 años, Kobe era una ciudad próspera en Japón. Japón es conocido por ser el país con mayor índice de sismicidad en todo el mundo y tiene las mejores construcciones a prueba de sismos y terremotos. Y Kobe era el último grito de la tecnología antisísmica. Tenía los mejores edificios, tenía las mejores estructuras, los mejores ingenieros participaron en su elaboración y desarrollo, los mejores ingenieros construyeron con materiales especiales. Nada más que había un problema. Kobe era un centro de prostitución, un centro de juego, de drogadicción. Y era un centro que era conocido mundialmente. Kobe, quizá usted se acuerde, Kobe, Japón. Y dijeron, no, este lugar está, porque allí se manejaba muchísimo dinero, entraban miles de millones de dólares cada año por concepto de drogadicción, de prostitución, de venta de alcohol y de muchas cuestiones ilícitas. Pues Dios un día dijo, pues Kobe con todos sus edificios antisísmicos va a ser destruida. Y en 1993 hubo un terremoto y contra todos los pronósticos Kobe fue destruida, pero hubo una peculiaridad. Y eso no salió en los diarios de manera profusa, aunque algunos sí lo informaron. La tierra se abrió al lado donde estaban los edificios de Kobe y fueron tragados. La ciudad desapareció. Hoy Kobe ya no es, creo que ni siquiera existe ya como tal lo que era. Fue tragada, literalmente. También pasó algo semejante en Nicaragua en 1973. También hubo un terremoto y también fue tragada casi entera una ciudad. Nunca encontraron a nadie, ni encontraron nada, jamás. Fue tragado vivo. Centros de pecado, centros de maldad. Dios nos está gritando algo. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede huir a un lugar y esconderse de tal manera que diga, aquí estoy a salvo. Estoy protegido aquí. Aquí no va a pasarme nada. Ese lugar no existe, porque Dios llena todos los lugares. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que cualquier cosa puede cortar tu frágil vida y enviarte en un abrir y cerrar de ojos como el rico e irte al infierno? ¿Qué te hace dormir tranquilo? La falsa paz, el engaño del pecado, el endurecimiento del corazón. Es lo que te da una paz falsa. Imagina por un momento que estuvieras en ese lugar. Allí no hay Dios, allí no hay paz. Tampoco hay demonios en el infierno y tampoco está Satanás en el infierno. Satanás y los demonios le tienen temor al infierno. Ellos no quieren ir a ese lugar porque es un lugar de tormento.
Ahí no va a estar Satanás picando a la gente con un trinche y picándolos y atormentando. No, también él va a estar siendo atormentado. Ahí nadie va a atormentar a nadie. El mismo lugar en sí es un tormento estar ahí. Es que allí están los demonios. No, los demonios no están allá. Los demonios están aquí arriba, incitándote para que peques, incitando a la gente a que cometa maldades, a que desobedezcan las leyes de Dios. Ahí los demonios están aquí arriba, no están abajo. Cuando Cristo predicaba y echaba fuera demonios, le decían: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Decían: ¿vienes para atormentarnos antes de tiempo? No nos mandes al abismo. Y Jesús les decía: pues vayan entonces a los puercos que le pedían ellos. Déjanos ir a los puercos con el gadareno. Pues vayan. Tenían miedo del abismo, tenían miedo del tormento. Nos vienes a atormentar antes de tiempo. Sabían que Él los iba a atormentar, su juicio. Los demonios no están en el infierno. Habrá mucho tiempo para pensar en ese lugar, si es que alguien se puede concentrar para pensar en un lugar semejante. Todo el tiempo que no quisiste ocupar aquí para meditar, para hacer un alto en tu vida, para enmendar las cosas, ahí te va a sobrar tiempo, porque van a pasar los años, los días, los meses, y nunca se van a acabar, y nunca va a haber un reposo, y nunca va a haber nada que te pueda disuadir de no sufrir. ¿Te has quemado alguna vez con una plancha? ¿Te has quemado con un cerillo? ¿Te has quemado con fuego? Es muy doloroso el fuego. Un solo dedo quemado con una plancha es una fuente de dolor grandísima. Te hace una ámpula, y esa ámpula duele muchísimo, porque la carne se quemó, porque la epidermis se quemó y los nervios también se quemaron, y el cuerpo siente un dolor muy grave, muy fuerte. En ese lugar no habrá reposo. La plancha te quemas, pero te quemas medio segundo, y los instintos de tu cuerpo rápidamente quitan el dedo. En un instante lo quitas. Imagínate que te pusieran la mano en esa plancha, pero que te la pegaran y te la amarraran ahí. Y pasara no un segundo, sino pasaran 10 segundos. Y no pudieras quitar la mano. Y pasaran 15 segundos. O pasara un minuto. Casi te volverías loco de dolor. Solo por sentir que una parte de tu cuerpo, tu mano, se está quemando. Empezarías a oler a carne quemada. El olor. Los nervios empezarían a consumirse. La sangre empezaría a hervir en tu mano. Y no sabrías ni qué hacer. Quizás te desmayarías del dolor. Imagínate que fueran 5 años, 10 años, pero no una mano. Todo tu cuerpo, sin descanso. Ahí no te puedes desmayar. En el infierno ya no hay muerte. La muerte también estará en ese lugar y será echada. Bueno, pues me muero y ya. Aquí te puedes morir y se acaba tu sufrimiento físico. En el infierno no hay muerte. Muchos querrán morir, dice la Escritura, que cuando venga el Cordero, muchos dirán a los collados y a los montes: caed sobre nosotros, cubridnos. Pero la muerte dice: huirá de ellos. No podrán morir. Querrán evadirse de alguna forma. Amós capítulo 9, verso 2. Dice la Escritura: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. No hay dónde huir ni dónde escapar. Dice: aunque alguien cavase hasta el Seol, si es que se pudiera hacer eso, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, ¿verdad?, de allá los haré descender. Nadie puede ocultarse. No es posible escaparse. No se puede sustraer de la muerte ni del juicio. Cuando Dios ha decidido que el momento del juicio ha llegado, simplemente nadie puede evadir la muerte. ¿Conoces tú a alguien que haya esquivado la muerte? ¿Conoces de alguien que no haya muerto? Que diga: yo no voy a morir, yo voy a quedarme aquí 500 años viviendo. Todos vamos a morir, tú lo sabes. Una descripción del infierno está en Job capítulo 27. Y habla Job acerca del castigo de los malos. Vamos a leerle en Job 27, verso 19 al 23. Dice la Escritura: rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas.
Torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Pareciera ser la descripción de una persona que llega al infierno, porque la gente va llegando, ¿sí? Así como llegó Lázaro al seno de Abraham y fue recibido, también la gente llega al infierno. Lo primero que vemos es que la muerte nos va a hacer iguales a todos. Dice, rico se acuesta, pero por última vez. Era rico, o pobre, o como le quieras poner, pero por última vez. Era soberbio, pero por última vez. Estaba confiado en que él te iba a ir al cielo, pero por última vez. Ahí se va a acabar su confianza. Dice, abrirá sus ojos y nada tendrá. Todo por lo que tanto se afanó, la casa que tanto le costó, el coche por el que tanto trabajó, la ropa por la que tanto se desvivió para comprársela, el reloj tan bonito que tanto buscó, nada tendrá. Nada, absolutamente nada. Hasta ahí muchos van a entender qué insensatez vivir como si esta vida fuera todo. No tengo nada, todo se quedó abajo, todo mi trabajo, todo mi afán, toda mi obra, todo mi desgaste, toda mi dedicación, se quedó allí y no invertí tiempo para prepararme para este momento. Abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él, dice el 20, terrores como aguas. ¿A qué se refiere como aguas? Algo que llega y que simplemente te deja sin posibilidad de agarrarte de nada. Cuando una ola arrastra a una persona en el mar, por ejemplo, si alguna vez has ido al mar, el agua te hace como quiere. No puedes agarrarte de nada, no puedes, aunque sepas nadar, cuando una ola te agarra, te vas. Ahora que fue el tsunami en Asia, en diciembre del 2004, tú veías, si viste algún video, cómo los autos, cómo las casas eran llevadas como si fueran papelitos llevados por el viento. No se podía hacer nada, arrastraba todo. El agua arrastra, el agua te lleva en contra de tu voluntad. El agua te lleva en contra de tu voluntad. Torbellino lo arrebatará de noche. Y puede ser tanto un símil de la hora, ¿verdad? Cuando esté desprevenido, cuando esté durmiendo. O también puede ser una imagen de una persona que vive en una oscuridad espiritual, que vive en tinieblas, que vive en pecado. Torbellino lo va a arrebatar. No se pueden sujetar de nada. Yo no creo que nadie vaya al infierno por su propio pie, que le digan, bueno, ¿sabes qué, fulano? Pues tú te vas a ir al infierno, pásale. No creo que nadie quiera entrar. ¿Ha visto usted personas cómo llegan a morir? ¿Y cómo ven visiones antes de la muerte? Mira, mira eso, allí está, quítalo, quítalo. Me quiere agarrar, me quiere llevar. Y la gente ve, pues no hay nada. ¿Cuál? Estamos solos, mira, tranquilízate, te estás delirando. Es que tienes mucha fiebre, no te preocupes, te voy a dar un calmante. No, no es la fiebre. La persona está haciéndose sensible al mundo espiritual. Está pasando por la transición de la vida física a la vida espiritual completa. Y está percibiendo las cosas del mundo venidero. Alguien está esperando para llevar. Porque si alguien tuvo que llevar a Lázaro al seno de Abraham, que es un lugar de reposo, se entiende que alguien tuvo que llevar también al rico al lugar de tormento. Y nadie va a ese lugar por su propia cuenta. Y mucha gente, y usualmente es gente que lleva vidas bastante licenciosas, antes de su muerte ven cosas horribles, ven cosas tremendas, ven cosas que dicen, está delirando, no te preocupes, es que está muy enfermo, es que la fiebre sube y empieza a perder la noción de la realidad, no te preocupes, hay que darle un calmante. Eso dicen los médicos, el médico solamente estudia el cuerpo, pero la Biblia te habla del alma y te dice, hay un alma eterna. Y tu alma empieza a hacerse sensible a las cosas espirituales. Y mucha gente ve, se apoderan terrores como aguas. Mira, hay arañas, hay una víbora. Una persona así me contaba cómo murió su madre. Dice que veía miles de arañas que se le subían, que se le montaban. Y la sentía, dice que estaban sobre ella y se empezaba a mover y estaba mala. Y empezaba a manotear y decía, ¿qué te pasa? Espérate, no hay nada, tranquilízate. Y la sujetaban. Luego veía una persona ahí que se la quería llevar con un rostro siniestro. Dice, me quiere llevar esa persona. Era una mujer.
Me quiere llevar, quítala por favor, sácame de aquí. No hay nada, mamá, espérate, estás mal, estás enferma. La mujer murió en medio de gritos horribles, desgarradores, pereció en un instante, murió. ¿De dónde venían esos gritos? Se apoderarán de él terrores como aguas. Terrores, pero no puedes quitarlos, no puedes sustraerte a ellos, no puedes irte a otro lado, no puedes esconderte o taparte con la almohada o apagar la luz para no ver nada o prenderla. No existe eso. Torbellino lo arrebatará de noche. ¿Sabes? La imagen de un torbellino es muy gráfica para entender esto. Cuando un torbellino pasa por un lugar, simplemente no se puede hacer nada. Las casas, hay quien diga, pues yo me agarraría de un poste, me agarro de mi casa, la casa se va con todo y todo. En Miami, donde hay frecuentes huracanes por causa de mal tiempo que llega a existir, las personas pierden sus casas. Las casas literalmente son voladas y las hacen de madera a propósito, porque si las hacen de otro material, al caerse los aplastan, se mueren. Con madera por lo menos tienen posibilidad de sobrevivir si un torbellino los toma. Y él simplemente, me agarro de un árbol, el torbellino arranca los árboles con todo y su raíz. Pueden ser árboles gigantescos, pueden ser postes gigantescos, los arrebata, se los lleva, los desgaja. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Aunque te agarres de lo que te agarres, cuando llegue el momento, serás arrebatado. Arrebatar es así, es una acción violenta, es una acción que no pide permiso. ¿Alguien te ha arrebatado algo? ¿Verdad que no te pregunta? ¿No te dice, te voy a arrebatar esto? No, te lo quita, sin que tú te des cuenta. Y cuando ves, ya te lo quitaron. Es algo inmediato, en un instante. Esto quiere decir, verso 21, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Una vez más continúa con la idea, lo eleva el solano como diciendo, cuando el torbellino te eleva, ¿desde qué te agarras? ¿De dónde te pones para que no vayas? Simplemente eres como un barco en alta mar, el cual la marea arrebata, se lleva y no se puede hacer nada después. Tempestad lo arrebatará de su lugar. Aquí hay muchos ateos. En el infierno no hay ningún ateo. Ahí se acaban. Verso 22. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. ¿Quién va a descargar? ¿Descargar qué? La Biblia lo habla en Apocalipsis, en Isaías, en Ezequiel, su ira. Como diciendo, ¿tuviste tiempo para hacer muchas cosas? ¿No lo hiciste? ¿Abusaste de mi paciencia, de mi gracia? ¿No quisiste hacer lo correcto? Ahora ha llegado mi turno. Aquí Dios es redentor todavía. Después de la muerte Él es juez solamente. Ya no es más redentor. El que llegó ahí como en el estado que llegó, se va a quedar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará. Pero Dios siempre perdona. Pues léelo bien con tus ojos, abre tu Biblia y subráyalo. Dios no va a perdonar, no va a tener compasión, no va a decir, bueno, te voy a dar una oportunidad porque yo soy muy bueno, porque soy amor. Dios no perdonará. Va a descargar y no va a perdonar. No hay opción en ese momento. Hará Él por huir de su mano. ¿Pero a dónde va a huir? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿A una cueva? ¿A dónde? ¿A dónde te escondes de Dios? ¿Cómo te ocultas de tu conciencia? No puedes. Hará Él por huir de su mano. Verso 23. Batirán las manos sobre Él y desde su lugar le silbarán. ¿Sabes? Cuando yo leo esto, recuerdo cómo son las bienvenidas en la cárcel. Cuando una persona va a entrar a un reclusorio, primero lo ponen en un separo. En el separo se hace la indagación sobre su caso, a ver si es culpable o no. Y si es culpable, entonces se le manda al reclusorio ya, a las cárceles. Y cuando va entrando al reclusorio uno nuevo, todos le empiezan a chiflar. Tú que ya llegaste, porque luego se conocen entre ellos. A ver, tú que no te iban a atrapar, tú que eras muy vivo, tú que decías que tenías influencias. A ver, no que no te iban a atrapar. Y empiezan a hacer burla a toda la gente que está ahí adentro. Empiezan a silbar, a chiflar, y lo empiezan a batir las manos sobre él. No que no ibas a llegar. Tú que eras salvo, tú que decías que eras cristiano, mira, y aquí estás, hipócrita, mentiroso. Y van a empezar a decir y a silbar todos. La recepción del infierno.
Porque en ese lugar hay conciencia de la personalidad, hay memoria, hay sentimientos y hay recuerdo de la fisonomía. Yo no sé cómo, porque no va a haber un cuerpo como el que tenemos ahora, pero las personas se van a reconocer. Dice la Biblia en un texto que se verán unos a otros en confusión perpetua. Se verán unos a otros en confusión perpetua. ¿Cómo se van a ver? No lo sé. La Biblia dice lo que va a pasar. No nos da muchas explicaciones de cómo. Y van a empezar a batir las manos. Te estábamos esperando. ¿Te acuerdas del rico? Padre Abraham, manda a Lázaro que le predique a mis hermanos a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Ya estaba el rico esperando a sus hermanos. Aquí vienen, yo sé cómo viven. Uno es adúltero, otro es un avaricioso, este es un mentiroso, este es un borracho. Al rato van a llegar aquí. Tal cual. Es otra parte más del tormento. Al rato viene aquí mi hijo. Al rato viene mi abuelita, yo no sé. Parte del tormento, consciente. ¿Por qué no hice nada? El rico quiso ahí empezar a hacer algo por su familia. Fue muy insensato. Ya no podía hacer nada. Estaba en un estado en el cual él ya no podía ni tenía autoridad para hacer nada por los suyos. Simplemente batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Cuando llegan a la cárcel, es una grande pena para quien entra a la cárcel. Usualmente cuando entran reos, porque también hay mucha gente inocente que llega a las cárceles, puesto que nuestro sistema de justicia no sirve realmente, no ejecuta la justicia que debe, ahí se arreglan las cuentas. Ah, tú me debes algo. Ahora aquí estamos solos, aquí ya nadie te puede proteger, aquí no hay justicia. Ahí se arreglan las cuentas. Ah, tú me denunciaste, ¿verdad? Vas a ver. Tú me quitaste, me defraudaste, me hiciste. Aquí vamos a arreglar cuentas. La Biblia no habla de eso, pero yo creo que en el infierno también la gente tendrá tiempo de echarse en cara. Ahí va a haber pastores con congregaciones enteras. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos advertiste? ¿Por qué no nos enseñaste? ¿Por qué no nos guiaste al camino recto? ¿Qué le iban a hacer? Yo no sé si se puede hacer algo contra alguien ahí. Pero si en la cárcel aquí, ¿verdad? Llega un violador y dicen, mira, este era un violador. ¿Sabes qué hacen? Ahí lo violan. Este era esto, ahí le hacen lo mismo que le hacía afuera. Una especie de justicia torcida, retorcida, por supuesto. Y el ser humano empieza a recibir lo que él había hecho. Ya llegaste, te estábamos esperando. No que no ibas a llegar, no que te ibas a escapar, no que tú te ibas a ir al cielo. Allí querrán arrepentirse, suplicar misericordia o una oportunidad de rectificar el error cometido. Pero ahora ya no hay oportunidad. Hay un archivo de audio que prometí que les iba a traer. Vamos a ponerlo en una expedición en la cual se estaba haciendo un hoyo muy profundo para llegar quizás al centro de la Tierra. De repente el taladro empezó a funcionar sin control, subió la temperatura muchísimo. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa? Metieron micrófonos especiales para captar movimientos de placas. Los geólogos saben qué es eso y también saben cuáles son estos micrófonos. Pero oyeron ruidos muy raros, ruidos que no tenían que ver nada con las placas de cómo se mueven al interior de la Tierra. Rectificaron el error, dijeron, está mal el micrófono, ¿verdad? No es posible que allá abajo haya gente. Lo volvieron a meter, subieron la sensibilidad del micrófono y vamos a ver qué es lo que escucharon. El archivo dura más o menos 1.5 minutos. Primero se da una explicación de un locutor de la BBC de Londres, donde salió publicado este archivo de audio, y habla que fue algo que se descubrió, esto fue en Siberia, en Rusia, hace ya varias décadas. Vamos a escucharlo. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always
haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell's Story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Esto fue lo que ellos escucharon, después de lo cual decidieron dejar la expedición, y esto fue el único testimonio que existe con respecto a estos sonidos. Yo no creo que sea un punto que sea definitivo para decir si existe el infierno. A mí me basta con la Biblia, pero también creo que la ciencia, conforme va avanzando, va trayéndonos nuevas evidencias de lo que Dios habló en la Biblia es verdad. Esto solamente es un testimonio de lo que se encontró. Por cierto, el doctor Asakov, que fue el descubridor de el director más bien de la expedición, es un ateo, y después de eso él decía: ahora creo en el infierno. No creo en el cielo ni en la Biblia, pero ahora creo en el infierno, dijo él. Bueno, su insensatez. ¿Por qué? Porque es un científico y porque empezó a investigar cosas, de dónde viene esto, cómo es posible, etcétera. Empezó a atar cabos. Pues yo creo que el infierno sí existe. ¿Por qué salió esto? No tiene razón de ser. El infierno es un lugar que no fue hecho pensando en el hombre. Dios no creó el infierno para que tú estuvieras ahí. ¿Sabías eso? Dios no creó al hombre y luego dijo: ahora voy a hacer el infierno para que los que se porten mal se vayan ahí. No, vamos a leer Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar diseñado para Satanás y sus ángeles. El pecado se originó en el cielo, donde seres angelicales decidieron, porque ellos también deciden, así como tú tienes voluntad de decisión, también los ángeles que están en el cielo también tienen poder de decisión. Y en una ocasión, la Biblia lo relata en Ezequiel 14, en otros textos más, decidieron rebelarse contra Dios. Dios dijo: ¿te quieres rebelar? Pues adelante. Dios gobierna en el cielo con autoridad por medio de sus leyes justas. Los ángeles no obedecen a Dios porque tienen que obedecerlo. Son semejantes a nosotros, nosotros somos semejantes a ellos. Al haberse revelado Satanás y una parte de los ángeles, un tercio, dice la Biblia, Dios creó ese lugar y lo designó para todos aquellos que se habían rebelado en contra de él. No es creado para el hombre. Cuando el hombre es traído a la tierra y decide por su voluntad romper y desobedecer las leyes de Dios, él mismo se destina al lugar que él diseñó, aunque no era para él en esencia. El infierno no fue creado para ti. Dios no pensaba, ni está en su corazón, que tú te vayas ahí un día. Pero si tú persistes en vivir rompiendo sus leyes, en vivir como tú quieres, que además tú sabes que está mal, ¿verdad? Porque el ser humano tiene conciencia, y tú persistes en hacer tu voluntad, tú mismo te destinas a ir a ese lugar. No es Dios. Dios simplemente juzga, y en base a las obras Él determina a dónde va cada persona. Pero son las obras las que hacen que el ser humano vaya a ese lugar. Fue creado para esas huestes, y ahora para todos aquellos que quieran seguir también su mismo camino, rebelándose en contra de Dios. Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. La semana antepasada hablé de una estadística donde solamente 4 de cada 100 personas creían que el infierno iba a ser su morada eterna.
Decían, no, yo no me voy a ir. No, yo no. Solamente 4 de cada 100 dijeron, yo sí me voy a ir al infierno, porque sabían que sus vidas eran pues muy pésimas, tal cual. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que más bien el camino que lleva a la perdición es transitado por muchos. Muchos son los que entran por ella. ¿Por qué entran muchos por esa puerta ancha? Es muy sencillo, porque no hay que hacer nada para entrar por ella. Simplemente sigue tu vida. Simplemente vive como tú crees que es mejor. Nada más. No tienes que hacer nada más. Pero para entrar por el camino angosto, por esa puerta estrecha y por ese camino angosto, en otro texto dice, esforzaos a entrar en Lucas 13. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Requiere un esfuerzo. Y mucha gente no quiere tener un esfuerzo por cosas que no puede ver. Eclesiastés 9:4. Dice la Escritura, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Un dicho gráfico, una imagen que dice, ¿estás vivo? Tienes esperanza todavía en tu vida. Mejor es perro vivo que león muerto. No importa si eres pobre, si no tienes estudios, si eres lo que sea, ¿estás vivo? Tu vida es mejor que la de John D. Rockefeller, que era un magnate, que ya murió. Sí, o del presidente fulano, que ya murió. Sí, era presidente, pero era. Como dice la Escritura, rico se acuesta, pero por última vez. Tú tienes vida hoy. Ahora que tienes vida, aprovéchala. No la dejes pasar. No permitas que tu vida se desperdicie y después quieras enmendar lo que ya hiciste. Segunda de Pedro 2:19. ¿Quiénes más van a estar en ese lugar? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Un lugar especial, como dicen Judas, les está preparado a aquellos que utilizan la Biblia y que prometen cosas que ellos no están viviendo. Como dice el verso 19, prometen libertad, pero son esclavos de corrupción. ¿Quiénes son? ¿De quién hablo? Hablo de lo que la Biblia denomina falsos profetas y falsos maestros. Aquellos que con Biblia en mano enseñaban a la gente a pecar y a excusar sus pecados. Aquellos que con doctrinas pseudobíblicas, torcidas, le enseñaban a sus oyentes, congregantes, discípulos o lo que sea, les enseñaban a romper las leyes de Dios y a justificarse después de que las hubiesen roto. Dice claramente, sí. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Y aquí habla de personas que conocieron el camino de Jesucristo. Hay algunas personas que ni siquiera lo han conocido y con soberbia y con altivez utilizan este libro que fue traído por Dios para guiarnos a la justicia, a la santidad y a la rectitud, y lo utilizan para guiar a la gente a todo lo contrario, a la maldad, a la perversión, a la autojustificación, y hacen expertos, hacen abogados del pecado. Hacen gente que son enseñadas a usar la Biblia para abogar por su derecho de hacer lo que ellos quieren, de pecar. Un lugar especial está preparado para ellos. La más densa oscuridad está lista para quienes conocieron la palabra de Dios, pero no tuvieron la dignidad de recibirla y de guardarla. Estará el infierno lleno de pseudocristianos, de gente religiosa, de ministros que predicaban de la Biblia, pero que no la honraron con sus vidas y que no enseñaron lo que era recto. Va a estar lleno ese lugar. Y quizá los peores tormentos en su conciencia y en su ser serán para esas personas. Hay un texto más, 2 Tesalonicenses 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que va a retribuir en llama de fuego, y dice de quiénes. Número 1, los que no conocieron a Dios. Cuando habla de no conocer, no quiere decir que una persona, es que como no le predicaron no conoció a Dios. Se refiere a las personas que habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios, no quisieron pagar el precio de estar cerca de Cristo. Se refiere a ellos. Y en segundo lugar, habla de aquellos que no obedecen, que es parte de lo mismo además, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es gente que además de haber tenido un llamado, conocían la Biblia, conocían las palabras de Dios a través del Evangelio, pero no quisieron obedecerlo. No quisieron, se justificaron, le dieron vuelta, quisieron engañar a Dios diciendo que ellos vivían bien, pero viviendo mal. Dice, bueno, ellos sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna. Escuche las palabras eterna, para siempre, por los siglos de los siglos, sin reposo ni de día ni de noche. Todas son palabras que nos quieren decir una cosa: el tormento allí es eterno, no tiene final, no tiene reposo. Y va hablando de ciertas personas, excluidos de la presencia del Señor. Ahí Dios no oye, Dios no escucha en el infierno, su presencia no está ya en ese lugar, es un lugar de exclusión. Muchos dirán, hubo un error, alguien se equivocó, estoy soñando, no estoy aquí, es un mal sueño, despiértenme. Pero el tiempo irá dando la razón a que no es un sueño, es un lugar real. Tú que no te has arrepentido, allí entenderás por qué la Biblia decía que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces vas a entender, la paga del pecado es la muerte. La escuché 20,000 veces en mi vida. Pero pues yo pensaba que me iba a morir, pues sí, todos nos vamos a morir. No. La muerte eterna, separado de Dios. La muerte eterna. Allí comprenderás por qué Dios era tan paciente. Por qué Dios, a pesar de que hacías y pasaba el tiempo y los meses y los años, por qué Dios no ejecutaba juicio. Es que Dios no hace nada. Ya llevo yo aquí 3 años oyendo y yo todavía no me arrepiento y yo no veo que Dios haga nada, a lo mejor ni es cierto. Es que Dios sabe que una vez estando en ese lugar no hay salida. Por eso Dios es paciente. Y dice en 2 de Pedro, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando el hombre es egoísta y es soberbio, confunde la paciencia con falta de juicio o de atención. Como que a Dios no le importa. Pero Dios, ¿cómo se va a ocupar de mí, hombre? Si yo soy un ser insignificante. No, Dios se ha de ocupar de los presidentes, de los jueces. Pero de mí no. ¿Tú crees que Dios me va a estar viendo a mí? No, a mí no. No, Dios sí te está viendo a ti. Dios está pendiente de lo que haces. Dios ve tu vida. Dios ve todas las cosas. Por eso Dios era paciente. Por eso Dios no mandaba el juicio. Porque quería que te arrepintieras. Porque esperaba tu arrepentimiento. Porque sabía que en el momento en que lo enviara, no habría marcha atrás. Por eso Dios era paciente. Muy paciente. Y a veces esa paciencia se confunde con desinterés. No, a Dios no le importa. Yo tengo mis problemas, Dios ha de tener los suyos, pues que me deje a mí, yo lo dejo a Él en paz. Eso pensarán algunos. En ese momento muchos textos bíblicos van a cobrar vida, pero tristemente cuando ya no había nada que hacer. Salmo 109, 17 por último. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Si amas tu estilo de vida pecaminoso, si quieres seguir viviendo mal y amas la maldición, esta te va a sobrevenir. Amó la maldición, dice, y esta le sobrevino. ¿Amaste tus caminos? ¿Amaste tus pecados más que el hacer la voluntad de Dios, hacer lo justo, lo que es recto, porque implicaba esfuerzo, porque implicaba negarte, porque implicaba dolor, ¿verdad? Negarte a ti mismo duele. Y no quiso la bendición, no quiso.
no quisiste. Y ella se alejó de él. Eres un agente moral libre. Tú escoges tu camino. Y Dios busca de una u otra manera, como el pastor guía a la oveja quizás, con la vara, ¿verdad? Por acá, o te grita o algo, yo no sé. Vente para acá, no te vayas para allá, te vas a alejar. Te pone su bendición de un lado y te pone la maldición de otro. A donde tú quieras ir. Si no quieres la bendición se aleja de ti. Si amas la maldición, esta te sobreviene. ¿Quién crees tú que diga yo me quiero ir al infierno? Nadie. Por eso dice, esta le sobrevino. ¿Sabe cuál es el concepto de la palabra sobrevenir? Es como cuando algo se te abalanza de repente, ¿sí? Haz de cuenta como que dejaste mal puestos los platos en un lugar y de repente cuando estás lejos ya ves cómo se empiezan a caer y ya aunque los quieres agarrar, se te caen todos. Te sobrevino el desastre porque no fuiste cuidadoso en acomodar los platos. Es un ejemplo. Bueno, esa es la misma idea. ¿Amaste la maldición? No me pasa nada, yo me voy a arrepentir después, yo quiero buscar a Dios. Y vas como con cuidado, con temor, como que no quieres pecar mucho, pero tampoco quieres entregarte a Dios, como que te guardas de ciertos pecados, pero tampoco quieres ser radical con Cristo. Ahí vas, como que sí quieres, pero a la vez no quieres. Cuando tú quieras ver, de repente la maldición se te va a sobrevenir encima de ti. Y cuando digas, ya voy, ya no hay oportunidad. Todo se acaba de repente. Amó la maldición. Y esta le sobrevino. Cuando quiere enmendar, ya no va a poder enmendar porque se le va a sobrevenir en un momento en el cual ya no puede echarse para atrás. Eso pasa muchas veces. La muerte llega así y no puedes hacer nada. Es que me tengo que arrepentir, no me puedo morir todavía. Es que la muerte no le hace favores a nadie. La muerte no dilata su obra porque tengas tú que acabar algo. Ahora tienes vida, ahora acábalo. Hoy tienes vida, tienes salud, hoy haz lo que tienes que hacer. No te esperes a mañana porque puede que no haya mañana. Y si no quieres la bendición, esta se va a alejar de ti. ¿Y a qué se refiere esto? Dios te va a dejar de hablar. ¿Sientes como que Dios te está atosigando? ¿Sientes como que Dios te está presionando? Pues sí, Dios te está presionando porque no quiere tu destrucción. Es que me atosigan, siempre me dicen lo mismo. Pues sí, ¿qué quieres que te digan? ¿Que te vas a ir al cielo? ¿Quieres que te digan que eres hijo de Dios y que te vas a ir con Cristo? Yo no te voy a engañar. Dios tampoco te va a engañar. Si tú no quieres la bendición, esa se va a alejar de ti. Y Dios va a dejarte de hablar a tu mente y a tu conciencia. Después te vas a sentir bien en tus pecados. Y ya vas a andar en tu maldad y vas a decir, pues ya no me siento mal. Yo creo que ya estoy bien porque ya no me siento mal. No, es que la bendición se alejó de tu vida. La palabra de Dios que buscaba traerte hacia el camino recto para que no fueras a la destrucción, dejó de hablar a tu conciencia porque tú elegiste. Ya no me atosigues más, Dios. Ya estoy harto. Todos los días salgo condenado. Todos los días me siento mal. Siempre que voy a que me prediquen me siento mal. ¿Y quieres sentirte bien? ¿Quieres que el enfermo de cáncer se sienta bien aunque está muriéndose de cáncer? ¿O quieres que se cure? ¿Qué quieres? Lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. Si no quieres la bendición se va a apartar de ti. Pero cuando llegue ese día, no podrás culpar a Dios. De decir, es que Dios no me habló. Es que Dios no me advirtió. Es que Dios no me dijo con suficiente claridad las cosas. Si tú amas la maldición, esta va a sobrevenir. Si amas el pecado, la paga del pecado es la muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede haber otra ley diferente. Si siembras manzanas, cosechas manzanas. Si siembras naranjas, cosechas naranjas. No vas a cosechar plátanos ni otra cosa. Es una ley. Nadie la puede romper. Dios no la va a romper por ti, ni por mí, ni por nadie. Si tú no quieres la bendición, habrá alguien que sí quiera la bendición. Pero Dios no quiere que la bendición sea parte de ti. Dios no quiere que la falta de paz en tu conciencia se quite hasta que tú te arrepientas y arregles tu vida con Dios y con tu prójimo. Dios no quiere. Pero si tú le dices, yo ya no quiero, entonces dice, Dios te respeta. Dios es gentil, en el sentido de que es amable. ¿No quieres oír mi voz? Adelante. No te voy a importunar más. ¿No quieres oír mi palabra?
¿Te es gravosa? ¿Te es molesta? Adelante, vive tu vida. Vívela, vívela en tu sabiduría. Vive a la luz de tus propias antorchas y no busques mi luz. Tú tienes la luz para vivir. Si no quieres la bendición, esta se va a alejar de ti. Termino diciendo solamente y recalcando que Dios ni quiere, ni creó el infierno, ni hizo todo esto para que tú vayas a ese lugar. Dios no quiere. Y está haciendo todo lo posible para que tú no vayas a ese lugar. Te ha dado una Biblia para que sepas el camino a Dios. Hay infinidad de libros cristianos buenos, también hay libros que son basura, hay libros buenos que te pueden guiar a Dios. Hay predicaciones en cassette, aquí hay una congregación, aquí hay un ser humano también que semana tras semana te está hablando y te está hablando de cosas que te guían hacia Dios. Tienes la oportunidad de orar, tienes la oportunidad de hacer muchas cosas para buscar a Dios. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú vayas al cielo. Pero eso es un camino angosto. Y andar por un camino angosto cuesta. Andar por el ancho no cuesta nada. ¿Por cuál camino quieres tú andar? ¿Y a cuál destino quieres tú llegar? Tú tienes que elegir. Te invito a que meditemos un momento en estas cosas. El infierno no es un tema para que te espantes nada más, sino para que cambies tu vida. Nada sirve que te espantes. El espanto a cada rato se te acaba. Al rato te vas a ver una película, te vas al fútbol, ya se te olvidó todo. No, es para que entiendas y seas amonestado, para que escojas la vida y no la muerte, para que escojas lo que es justo y no aquello que te va a destruir. Dios busca personas que quieran escuchar su voz. Su voz ha salido, dice la Escritura, desde un lado del cielo hasta el otro. Y es oída por los hombres. Y los hombres deciden escuchar o deciden hacer oídos sordos a la voz de Dios. Tú lo eliges. Delante de su trono todos habremos de estar. Delante de su trono familias y naciones habrá. Entonces su pueblo con él para siempre reinará. Angustia, dolor y llanto jamás se repetirá. Entonces podrás ver aquel que fue traspasado por ti. Entonces podrás ver que reina con poder. Entonces podrás ver aquellos que no quisieron oír, como inevitablemente llega a su fin. Los grandes y pequeños, todos habremos de estar delante de su trono. A su mirada nadie escapará. Los libros serán abiertos. Qué gozo si en el de la vida estás. Más llanto y dolor eterno si descubres que a la izquierda estás. Entonces podrás ver aquel que fue traspasado por ti. Entonces podrás ver que reina con poder. Entonces podrás ver aquellos que no quisieron oír, como inevitablemente llega a su fin. Los grandes y pequeños, todos habremos de estar
delante de su trono, a su mirada nadie escapará. Los libros serán abiertos, qué gozo si en el de la vida estás, mas llanto y dolor eterno si descubres que a la izquierda estás. Entonces podrás ver aquel que fue traspasado por ti. Entonces podrás ver que reina con poder. Entonces podrás ver aquellos que no quisieron oír, como inevitablemente llega a su fin. Entonces podrás ver aquel que fue traspasado por ti. Entonces podrás ver que reina con poder. Entonces podrás ver aquellos que no quisieron oír, como inevitablemente llega a su fin.